Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos otra vez a este programa de Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y les saludo a todos ustedes que están en sintonía pendiente cada viernes aquí a las 11 de la noche por Positiva Radio 1490 AM y también nos transmiten en Radio Miami Color allá en la Florida, que le mandamos nuestros saludos. Es un placer para mí estar con ustedes cada viernes y en estos próximos 60 minutos estar con mi invitado de hoy, que les confieso, amigos, es un invitado y un tema que hace tiempo yo quería traer aquí en los micrófonos de la radio para ustedes y para charlar con ustedes. Es un tema que tanto yo he hablado en el programa Lo que más importa, sobre la inmigración y qué impacto causa aquel que emigra en parte de su familia que deja en su país. Y estamos hablando especialmente de los niños, de los jóvenes, de los hijos de estos inmigrantes que salen de sus países, llegan a este primer mundo donde está el sueño americano, pero que muchas veces este sueño americano se convierte en una pesadilla americana para aquel que queda esperando. Hoy voy a hablar con mi invitado no tanto de los que se van, sino de los que se quedan. Gustavo Díaz es mexicano del pequeño pueblo de Taxco, el estado de Guerrero, en México. A los 6 años, su padre lo despidió y su padre se vino a los Estados Unidos. Vamos a hablar con Gustavo Díaz de cómo él vivió esta emigración de su padre, que se quedó con su mamá, con 3 hermanos más en este pueblo, y cómo él vivió. Son muchos los pueblos en México que a veces son pueblos fantasmas. Ya no hay familias, ya no hay figura masculina en estos pueblos. El hombre desapareció, se vino a los Estados Unidos, quedan casas desoladas, pueblos, pero sin ningún hombre, sin ninguna mano de obra masculina en estos pueblos. Quedan madres solteras criando hijos. Los líderes políticos, los líderes comunitarios, los líderes de fe tienen un doble trabajo de velar por estas personas, así como dice la Biblia, ¿verdad? Velar por la viuda. Y la mayor preocupación de estos líderes son estas familias que quedan hijos y madres sin una figura paterna, sin una figura masculina en el hogar. Esto lleva a que sea un cultivo muchas veces, no digo en el caso de mi invitado, pero a que sea un lugar de cultivo para vulnerables muchachos que están sin padres, que necesitan ese calor de consejo de un padre en determinadas etapas de la vida, y llegan estos grupos que se aprovechan de esta vulnerabilidad juvenil y entran los carteles de drogas, entra la delincuencia, el abandono escolar, que es altísimo en muchos de estos pueblos. Así que le doy la bienvenida, amigos, a usted como oyente y a mi oyente Gustavo Díaz. Gustavo, qué placer tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación de venir a Café de Medianoche. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, buenas noches. Gracias a ti por haberme extendido la invitación. Me siento contento y es un placer estar en tu programa, ya que te he seguido por mucho tiempo en tus programas, y es un placer estar contigo en esta noche, compartir esta historia tan muy importante que yo sé que va a impactar a muchas personas aquí dentro de los Estados Unidos. Como has dicho, quizás que los padres emigran, que nos dejan desde pequeños, como ya has mencionado, y no tan solo muchas veces en los Estados Unidos, sino cuando van a otros países,
pero me siento contento y feliz Bueno. de que me hayas invitado y charlemos, hablemos. Pero acerca claro que sí. de Bueno, todo esto. muchas gracias por tu palabra, Gustavo. Todo lo que dije es correcto. De México, este pueblo pequeño Tasco, Guerrero. Sí, y soy de la ciudad de Tasco, Guerrero, es la ciudad y yo pertenezco a un pueblo que se llama Huajojutla, muy cerca de la que es la ciudad de Tasco, Guerrero. ¿Te preguntaste qué significa alguna vez este nombre, Guajujuta, dijiste? Sí, el nombre es Huajojutla, pero muchos lo conocen como El Azul. Ok. Se conoce así porque hace muchos años en ese pueblo hay una mina que sacaban una piedra azul. Mira. Pero esa piedra la procesaban y la hacían ahí mismo en ese pueblo, pero no eran gente mexicana, sino eran Inversores extranjeros. eran asiáticos. Ok. Ellos son los que explotaban la mina por muchos años. Cuando yo cuando ya nací ya la mina era cerrada, Ok. pero sí fui muchas veces ahí. Mira, tenemos algo en común, Gustavo. Yo también vengo de un pueblo que es de minas de piedra, de caliza, de todas esas cosas. Así que sabemos lo que es eso. Claro, incluso la ciudad es muy conocida porque es la ciudad de La Plata. La ciudad está fundada arriba de minas, porque toda la Wow. ciudad está como muchas minas por abajo. Mm. Entonces, pero todo es Muy plata. Volvamos desde el presente hacia el pasado. Gustavo, ¿cuántos años tenés? Ahorita tengo 24 años. 24 años. Sos padre de familia, tengo Soy entendido. padre de familia de de un hijo y de una nena. De una nena. ¿Hace cuánto que ya estás aquí viviendo en los Estados Unidos? Hace 10 años. Es decir, llegaste a los 14 años. Sí. ¿Llegaste solo a los 14 años? Yo inmigré solo hacia acá. Ya mis padres estaban aquí. Ajá. Pero yo me vine solo. sí. Wow. Bueno, y que vayamos un poquito a esta vida de Tasco. ¿Cómo fue tu juventud? Tenés 3 hermanos, ¿verdad? Claro, tengo 3 hermanos. El mayor de 28 años. Después tengo otro de 25. Después yo, tu servidor, de 24. Y después el más pequeño de 17. Este problema de la inmigración, que es una realidad, no solamente en México, la gente mexicana emigra a los Estados Unidos, en Europa hay temas de inmigración también, Claro. tal vez por otras razones, ya el tema de la seguridad me da la impresión que la razón principal de aquí, por ejemplo, es más económico, es buscar un futuro, ¿no? Pero el tema de la inmigración está en todos lados. Claro. Pero ¿por qué no se habla tanto del efecto negativo que a veces causa en los que quedan allá? Yo creo que muchas de las veces se trata de tapar, como muchos piensan, el sueño americano. Y muchos se enfocan en su trabajo, muchos se enfocan en lucir de que si estás progresando o no estás progresando, pero jamás se tornan a pensar o retorna la persona en sí a los que ha dejado, a lo que se está viviendo detrás de. Ujú. Porque tú miras muchos en el pueblo, puedes decir la familia o el padre que se fue o el padre que emigró o tus propios amigos aquí saben que has emigrado y que estás aquí y que vienes con un propósito, pero nunca se han puesto a pensar los que tú dejaste allá. Es decir, una madre que queda con hijos allá, ¿piensa lo mismo de que el que vino acá solo y le está yendo bien? No. ¿Qué pensaba tu madre cuando... Las cosas son muy diferentes a mi pensar, a lo que mi madre reflejaba. Siempre mi mamá reflejó una actitud fuerte, una actitud del yo voy a poder salir adelante, de una madre guerrera, que ella decía, vamos a salir adelante, si tu papá, siempre ella mencionaba eso, si tu papá logra conseguirlo por el propósito que se ha ido, o no lo logre, pero nosotros que estamos aquí tenemos que seguir luchando. Es decir, ella en cierta manera asumía que tal vez no iba a ver más a su esposo, al papá de sus hijos. Muchas de las veces se torna de esa manera, porque todo puede suceder, como por ejemplo la separación. La separación el olvido, física, literal. Literal, y el olvido totalmente de lo que tienes. Muchos lo han visto, que otros empiezan a tener una familia aquí, y se olvidan la que han dejado. Yeah. Pero es muy común eso, ¿no? Eso pasa y lo hemos visto en muchos casos, pero
Ahora que ya estoy aquí me doy cuenta. Pero cuando estás allá, estás cegado totalmente. Tenías 6 años cuando él se vino, ¿verdad? ¿Recuerdas esa noche o ese día? Recuerdo esa noche cuando él se despidió de nosotros. Es algo duro como toda familia, como tú o como las personas que nos están sintonizando en este momento, esta noche. Es duro porque aún a ser un niño, el hijo siempre va a necesitar el calor del padre, el calor de la madre, el amor, la atención. Recuerdo esa noche, no recuerdo el día ni la hora, Ajá. pero recuerdo esa noche. eh, el chiste es de que yo al otro día tenía que ir al jardín, ya iba al jardín de niños, al Kindergarten. Ajá. Y recuerdo que él no solamente nos abrazó, me dio un beso y me dijo, te voy a extrañar, te quiero, pronto voy a regresar. Fueron sus palabras. Al otro día que me desperté ya no estaba. Yo supongo que salió muy de madrugada, como a las 5 o 4 de la mañana. Cuando yo desperté para irme al jardín ya no estaba. Fue un golpe muy duro porque me levanto y veo a mi mamá, pero no veo a mi papá. Y mi pregunta fue, ¿dónde está? Y ella dijo, pues ya se fue. Empecé a llorar. Mi mamá me llevó al jardín y en el jardín triste porque obviamente extrañas a tu padre. Claro. Al principio la comunicación era telefónica, él llamaba, por ejemplo, él se comunicaba con ustedes. Por ejemplo, Y cuando digo él, Gustavo, digo todos los padres de Gustavo Díaz que hay en México. claro, o sea, aquí estamos involucrando a todos los Gustavos, Exactamente. y a todos los padres de Gustavo. Y al principio te quedas con, aún por ser niño y ver el reflejo de tu mamá, lo que está reflejando, la preocupación, porque no sabes si en el camino murió, si ya está aquí, si todavía no llega. Pueden pasar un mes, 2 meses sin saber de él. Y fue lo que sucedió. No sabíamos de él, no sabíamos si había fallecido en el camino, si ya estaba aquí, no se había comunicado con nosotros. Después pasa el tiempo y se comunica telefónicamente con nosotros recuerdo era una caseta, en ese pueblo todavía no había teléfonos. No había teléfono. O si había, nosotros no teníamos el acceso. el acceso para comprar uno. Y teníamos que caminar unos 5 o 10 minutos para llegar a esa caseta de esa señora. Ujú. Y ahí nos llamó y fuimos a responder la llamada. Y lo primero que dijo, estoy aquí y estoy bien. Saben que los quiero mucho y que vengo con un propósito y pronto nos vamos a ver. ¿A qué lugar de Estados Unidos él llegó? Él llegó a Santa Ana, California. California. Sí, a Orange County. Ahí en Santa Ana. Muy bien. Ahí vivió por mucho tiempo, sí. ¿Y qué recuerdas de esa primera comunicación? ¿Te ilusionabas de que lo ibas a volver a ver, que tú venías para aquí o que él volvía? Nunca mi mente se tornó en que yo iba a migrar para acá. Nunca me vi en un futuro de yo pisar tierra estadounidense. Ajá. Nunca me lo imaginé. Lo único que tenía en mi mente es de que yo sé que un día va a regresar. No sé Ok. cuándo, pero yo sé que lo voy a ver. ¿Con qué promesa se va un padre de familia de México que mira a Estados Unidos a sus hijos? ¿Con qué promesas les deja? La mayoría de personas, la mayoría de que emigra siempre se viene con el propósito de construir una buena casa, darte una mejor vida, porque ahí es una pobreza extrema la que se vive en los pueblos. Muchas veces no tienes para comer, no tienes para vestir, no tienes para calzar. Entonces es algo que dices, él se va con el propósito de que nosotros estemos bien, de que no nos haga falta el alimento, que no nos haga falta el vestido y el calzado. Ajá. Y que siempre dice, yo voy con la meta de hacer dinero, como todo hombre, Sí. construirles un buen hogar y me regreso. ¿Él dio fechas? Nunca estableció una fecha, solo dijo, cuando yo logre terminar mi casa. Ujú. Él decía mi casa y su casa. O sea, involucraba a todos, que Ok. obviamente por ser familia, Ya. entonces nunca estableció una fecha de cuándo voy a regresar. Pero esa era la maleta de él, de sus promesas, ¿no? Se fue con Esa maleta. sí, la meta que se dice, Ok. de hacer un hogar
y establecer que uno esté bien. ¿Y tu mamá cómo la veías tú? ¿Ella tenía diálogo con él por separado, privadamente con él? Sí, nosotros hablábamos con él cuando él llamaba telefónicamente y ya después que nosotros terminábamos hablábamos los dos. Todavía no estaba mi hermano el más chiquillo porque él regresó después de años, que más adelante lo vamos a estar hablando. Ujú. Pero sí nos salíamos de la caseta porque era un cuadrito bien chico. Claro. Y ella se quedaba hablando con él. Nunca tuve la curiosidad de, como todo niño, de Ya. pegarse a la pared o escuchar. Nunca lo hicimos, pero sí dialogaban. ¿Y qué tema, qué tipo de conversación era? ¿Tu madre terminaba mal la conversación? ¿Terminaba a veces angustiada, lloraba? Mira, hay muchas de las veces que ella terminaba contenta. Hay veces que terminaba llorando. Hay veces que terminaba triste. Hay veces que terminaba enojada. Había de todo momento. Es correcto lo que yo dije al principio, yo, que estos pueblos se ven tan afectados que a veces hay pueblos desolados que no hay hombres. Sí ha sucedido, hay casos que sucede. En el pueblo de nosotros hay muchos que han emigrado aquí, pero sí hay aún hombres que se quedan en el pueblo a trabajar. Sí, el pueblo no es tan pequeño, pero sí lo hay. Si tú fueras padre hoy, Gustavo, ya lo sos, pero si fueras padre en México y tuvieras una familia en México, ¿tú harías lo mismo? Hoy en día no lo cometería porque el sistema en el que vivimos, lo que se nos ha enseñado, tu propia experiencia te hace a que no tornes a tomar el mismo destino y el mismo camino que muchos han cometido y dejar el dolor que yo un día sentí a mis hijos. Eso jamás lo haría. No lo harías. No, si yo viviera en México y quisiera venirme, haría lo posible por venirnos juntos. Todos o nadie. ¿Todos o nadie? Todos o nadie. Interesante ese tema. Mencionaste que a veces la persona emigra, llega con un propósito y muchos lo logran. Muchos vuelven. Muchos están 1 año o 2 años como lo planeado, tal vez en base a un acuerdo a nivel familia o a nivel de pareja. A veces a los niños pequeños no hay por qué incluirlos tanto en los planes tan detallados, ¿no? Claro. Pero algunos vuelven, y muchos vuelven, quiero decir, y hay que darle mérito a esa gente, ¿no? Pero otros no vuelven, no cumplen el propósito, no cumplen los plazos, y llega el tiempo que se enfría la relación, como tú decías. Claro. Y pasan años. ¿A ti te pasó algo así? Fíjate que con el propósito que venía mi papá, tuvieron que transcurrir 7 años para que él regresara. Y sí regresó, no terminó su casa como él quería. Como tú sabes, la electricidad bien hecha, loseta o tallo, como le llamen. Ajá. Pero sí construyó lo que es la casa, logró hacer muchas cosas. Okay. Pero al final de todo, como estábamos hablando, hay muchos padres que logran y regresan. Y hay muchos que también no logran y regresan. Y regresan con una actitud de derrota, pero tú no sabes el trasfondo, como lo hablábamos hace un momento, de que la persona que emigra hacia acá no piensa como los que nos quedamos allá. Sí. Y los que ya emigraron nosotros no pensamos como el que ya emigró. Ajá. Es decir, como el que regresa y no hizo nada, tú no sabes la vida que llevó cuando estuvo aquí porque tú no lo viste. Es cierto. Pero en el caso de mi padre logró hacer lo que él quería, no completamente. Yo lo volví a ver a los ¿qué será? Ya a mí me dejó a los 6, regresó cuando él 13 años. 13 años. Lo volví a ver. ¿Cómo fue verlo de nuevo? Yo sentí una emoción, a pesar de que corrieron muchos años. Cuando él me dejó a los 6 años, yo era totalmente un pequeño, pero yo sabía que él me iba a hacer falta. Y en el transcurso de todo ese tiempo, hasta los 13 años, yo pensaba que me había abandonado. Claro, pero es normal eso. Claro. Tú pasaste por muchas cosas en eso. Claro. Tuviste tu primer pelea con alguien, Seguro. con algún varoncito, te agarraste las trompadas y a veces necesitas un padre para venir a explicarle eso. Claro.
Y, o sea, ocurren muchas cosas en ese transcurso del tiempo. Los bigotes. Claro. Te empezaba a gustar la primera chica y no tenías Normal, a nadie. sí. La vida normal que pasa un hijo, ¿no? Un hijo, claro. Y es algo que dices, ¿dónde está mi padre? Cuando yo más lo necesito. Y empieza, en mi persona, empieza a agarrar un rencor. Ujú. Pero cuando supe que iba a él regresar, me torné a una felicidad porque dije, lo voy a volver a ver una vez más. Pero yo tenía ya un rencor en mi corazón. Ujú. Yo ya tenía un odio hacia él porque yo decía, me abandonó cuando yo más lo necesitaba. Me abandonó cuando ya me gradué de la escuela, Exacto. ya pasé el primer año y voy al segundo y no estás. Llegó el Día del Padre y no estás y todos mis demás compañeros abrazan a sus padres y tú no estás. Yo necesito que vayas a la escuela a una reunión y no estás. ¿Viste a tu madre sufrir también? Mi madre siempre fue muy atenta con nosotros, fue muy dura para educarnos, cierto, fue muy dura, pero tampoco éramos unos angelitos. Ya. Ella nos tenía que dar vara con lo que fuera. Yo creo que mi madre, a pesar de todo lo que traía dentro de ella, de entre sus problemas matrimoniales, como todo sucede, a veces desquitaba su coraje con nosotros cuando nos regañaba, nos golpeaba. Es muy duro vivir esa etapa, pero era porque también uno se lo ganaba, porque se portaba uno mal, porque dices, no está mi papá, no va a haber quien me regañe, no va a haber quien me eduque. Si mi mamá me educa, pues no es lo mismo que tu padre te eduque. Esa es una cultura bien la hispana, que Claro. el padre es el que corrige nada más, la mamá no. Claro, entonces ahí es donde se vuelve el dicho popular, del que mamá la hace de papá. Ese mamá es papá y para mí. Ujú. Entonces, eso, para mí mi mamá merecía el mejor respeto del Ok. mundo. Y esa libertad que tú veías, o sentías tú esa libertad, que no está papá, yo puedo hacer lo que quiera porque nadie me corrige. ¿Eso te llevó a tomar decisiones que te equivocaste? Por ejemplo, son muy vulnerables los muchachos en sociedades así, donde donde no hay una figura que sea la paterna, caer en drogas, en pandillas. ¿Fue tu caso? Cuando estuve en el transcurso de todo ese tiempo, cuando estuve en México, nunca fue mi caso. Ah, ok. Ya lo vine a cometer cuando yo llegué aquí. Ajá. Pero cuando estuve allá, yo siempre me refugiaba en lo que fue el deporte. Bien. A mí me gustaba el deporte cuando iba a la secundaria, mejor conocida aquí como el junior high. Ajá. Yo me refugiaba en lo que es el deporte. Tenía mis amigos, pero nunca cometí ese error. Ya hasta que después transcurrió el tiempo y mi mamá se vino hacia acá, entonces donde ya me destrampé por completo. Entonces llegó tu padre. Sentías rencor, unas dobles emociones, que estabas feliz porque Sentimientos volvía, encontrados, ¿cierto? por todo lo que había pasado, por toda la deuda que él tenía contigo, que tú sentías así por lo menos. Claro. Pero él a la misma vez podría sentir, caray, yo me fui y hice un esfuerzo tremendo por mi familia. Tuve 7 años solo, trabajando, o no sé, merezco que cuando llegue me reciban con todos los honores. ¿Puede ser que la gente piense así también? Sí, puede que el padre se sienta y dice, yo di lo mejor, lo sacrifiqué a ustedes, también a lo mejor, tú no sabes si en la recámara lloraba, Exacto. tú no sabes si en la recámara en su desesperación decía, yo quiero botar todo y regresarme con mis hijos y con mi esposa. Y uno cuando está pequeño no lo valoras, no lo miras de ese lado, tú lo miras a tu conveniencia, al efecto que te está provocando a ti y te encierras en a mí me está afectando de que él se fue, de que a mí me dejó. Pero tú no tornas a ver lo que él está sufriendo también. Aquí están los zapatos de todos. Claro. Y entonces, ¿y cuál fue el caso? Tu padre llegó, porque muchos llegan y ya se quedan. Tú bien dijiste, muchos llegan con el espíritu de que perdió, de que fracasó con la inmigración y se quedan desanimados. Pero ¿cuál fue el caso de tu padre? ¿Él llegó y empieza una vida nueva como familia? ¿Todo se empieza de cero o qué? No. Fue muy duro porque en todo ese lapso de todo ese tiempo se vivieron muchas cosas. La infidelidad, que es un caso tremendo que se vive. La infidelidad es algo que, por lo mismo, que están lejos de sus familias, lo que hablábamos hace un momento, de que se vienen, dejan a la familia, pero aquí tú no sabes lo que están viviendo.
Que está bien agarrar una almohada para llorar, pero no una mujer para... Claro. Es otro tipo de consuelo, ¿no? Claro, ya estás hablando de, ya le estás faltando, Ujú. ¿entiendes? Es algo que sucedió en nuestro caso, y es por eso que empezaron a tener problemas mis padres. Empezaron incluso mi padre pasó un lapso de tiempo donde él asistió a la iglesia. Él quería echarle ganas. Ajá. Entonces mi mamá era de la iglesia tradicional, Ok, católica hasta que tú no puedas. sí. Entonces él empezó a ir a una iglesia cristiana Ajá. y mi madre le dice, si tú sigues siguiendo ahí, te divorcias de mí. Entonces mi padre, por el amor que le tenía, quiero pensar, Ya. o por nosotros, sus hijos, por no abandonarnos, dejó de ir a la iglesia Ok. y fue donde empezó a suceder todo. Pero a ver si entiendo, tu madre no se sintió ofendida porque él le haya sido infiel, Ahí pero sí es se sintió ofendida porque fue a otra religión. Mi madre, cuando ella se empezó a enterar que él estaba saliendo con otra, Acá en Estados Unidos. aquí en Estados Unidos, con otra mujer, como que cuando estaba uno en el pueblo ella se cegaba, decía, no creo que esté sucediendo. Ok. Pero ya ella se dio cuenta cuando vino a este país. Aquí es donde se destapó muchas cosas y donde más adelante vamos a estar hablando de Ajá. lo que fue la restauración y tú lo sabes. Ya. Entonces, pero en el lapso de este tiempo, mi madre sí, estaba en duda, ¿será o no será? Sí, está en una etapa de negación. Claro, Como que ya está escrito en el paquete cuando se emigra una persona, ya como que la persona que queda ya sabe que acá va a pasar algo. claro, Pero a veces no solamente no es una aventura amorosa, sino también ya aparecen hijos de por medio. claro. Y los hijos de aquí de Estados Unidos son clase A y los hijos que quedan en México son clase B. Así se torna, sí, muchas de las veces, porque ya la vida del que emigra ya tiene una vida más hecha aquí que allá. Porque al conseguir otra mujer y tener hijos, es porque estás planeando ya nunca regresar. Pero claro. Eso es así. Entonces, Y los planes que en un principio estuvieron aquel día que tú tenías 6 años en la madrugada, esos planes ya se disolvieron. y se borran para siempre. Y muchos padres así Pero la sucede. mentalidad tuya no cambió. No, Tú siempre quedaste con esa imagen de aquel padre que prometió una casa, de que prometió útiles para tu escuelita, de que te prometió ropa, de que te prometió esto, un techo, un mejor piso. Tú te quedaste con esa promesa, pero él llega acá y ya tiene otra mentalidad. claro, pero a pesar de los errores que él cometió de la infidelidad, Ajá. nunca dejó de responder por nosotros. Pero quiero contarte algo. A ver. Eh, Después de que él se vino, cuando yo tenía los 6 años que él se vino, hubo un tiempo, al parecer fueron años, yo creo, que no sabía nada de él. Que no mandaba ni un peso, Huh. que no depositaba dinero. Y nosotros le preguntábamos a mi mamá, ¿qué pasó con mi papá? ¿No te ha hablado? No, no ha hablado, hijo. ¿No te ha mandado dinero? No. Y es donde mi mamá empieza a luchar para sacarnos adelante. Claro. Empieza a vender allá en México muy conocido como las gorditas, elotes y A cuánta buscar la cosa, manera a de buscar la sobrevivir, manera de de cómo ganarse la sacarnos vida. adelante. Recuerdo que fue una etapa, a mi punto de vista, muy, muy dura hacia ella, de que tenía que trabajar a como fuera para darnos de comer, a como fuera para sacarnos adelante. Fue muy duro porque incluso te voy a contar un poco más de la historia de ese proceso, porque fue un tiempo donde hubo mucha escasez total, Ujú. donde teníamos que estar comiendo tortillas duras Ujú. Híjole. y fue una escasez total donde se vivió un lapso de total pobreza. Tenemos que ir a una pausa comercial, Gustavo, pero yo te pregunto y me la contestas después de la pausa comercial. Claro. Con experiencias así, ¿qué pasa con la figura paterna tuya como hijo? ¿Se disuelve? Es fácil,
¿Se hace difícil volver a creer en una figura paterna cuando ves que te abandonó? Cuando ves que no está a tu lado. ¿Cómo es posible volver a creer en un padre? Tú te convertiste en padre después. ¿Tenés miedo tal vez de fallar como padre? Vamos a una pausa comercial y volvemos, ¿te parece? Vamos. Estamos aquí en Café a Medianoche, en Positiva Radio 1490. Volvemos después de esta pausa. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Telechea y les invito que todos los sábados ahora me escuchen en lo que más importa a las 8 de la noche aquí en Positiva Radio 1490 AM para Utah, Estados Unidos y todo el mundo. Un programa de debate, análisis, conversación clara y directa sobre los principales temas que más afectan nuestra vida en este país y nuestra familia. Los invito entonces todos los sábados a las 8 de la noche en lo que más importa aquí en Positiva Radio 1490 AM. El antojo, la comida, cena o almuerzo, ven a Chungas Restaurant. Si estás a dieta, tenemos ensaladas. Y si estás de antojo, tenemos el auténtico sabor a México lindo y querido. Guaraches, gorditas, sopes, pambazos, alambres, tortas y mucho más con el mejor sabor e higiene. Chungas Restaurant. Te esperamos en el 180 South 900 West en Salt Lake City. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche. Chungas Restaurant. Soy de Guatemala y Monte de Santidad es mi casa. Soy de Honduras y Monte de Santidad es mi casa. I'm from Salt Lake City and Monte de Santidad is my home. Yo soy de El Salvador y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy de Puerto Rico y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy mexicana y Monte de Santidad es mi casa. 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 Monte de Santidad es mi casa y también puede ser tu casa. Ahora en su nueva dirección. 1930 West, 2320 South, en la ciudad de West Valley City. Te esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde y martes 7 de la noche. Recuerda, Monte de Santidad, mi casa, tu casa. Ahora en su nueva dirección. 1930 West, 2320 Sur, en West Valley City. Más información, 801-953-9735. Jesucristo nuestro Salvador, Monte de Santidad, nuestra iglesia. La casa de Dios. Hazte para acá. ¿Pero tenemos que estar abrazados? ¿Qué tiene? No. Yo también. Ay. ¿Escuchas todo el día la radio? ¿A quién se le había ocurrido pensar un programa para matrimonios? Solo en la 1490. Así es, el único programa, especialmente para tu matrimonio. ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Eres viudo? No. Esa no aplica. No, ¿cómo no? Pero tienes familia. Y hay que luchar por ella. Te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes, 8 de la mañana. Por Positiva Radio. Somos el único programa aquí en Utah en matrimonios. Henry y Violeta. Y juntos somos un matrimonio fuera de serie. De Anda Auto Service. Reparación para tu auto en general. Diagnóstico por computadora para una mayor precisión. Cambio de aceite y filtros a precios sin competencia. Evita gastos extras y pérdida de tiempo. Resucitamos tu auto. De Anda Auto Service. 163 West 33 Street en Ogden. Teléfono 801-392-4064. 392-4064. De Anda Auto Service. Es un mecánico general. Legend, fotografía y video. Captura para siempre los mejores momentos de tu vida. Grabaciones y fotografías 100% profesionales. Grabamos videos musicales y hacemos sesiones de fotografía para todo tipo de eventos. Calidad y servicio garantizado. Reserva para tu evento. Llámanos al 801-259-0226. 259-0226. Legend, fotografía y video. Estás en Café a la Medianoche,
una cita con la vida. Amigos, seguimos en sintonía aquí, estás en Café a Medianoche todos los viernes, 11 de la noche, soy Pablo Telechea en Positiva Radio 1490 y te recuerdo que llega por el patrocinio de Utah Foster Care Foundation, que es el programa de cuidado temporal de niños en Utah, que recluta padres para cuidar a estos niños temporalmente. Utah Foster Care es gratis y puedes convertirte en un héroe para cuidar y cambiar la vida de estos muchachos. Llama al 801-783-4303. Y también por Worker Compensation Fund, que es la organización sin fin de lucro que te ayuda a ti si tienes un accidente de trabajo. No importa si tienes o no documentos legales en este país para trabajar. Si tú tienes un accidente de trabajo, tienes derecho a recibir una compensación por eso. Entonces, si has pasado por algo así y tienes preguntas, llama al 385-351-8511. Amigos, sigo aquí con mi invitado de hoy y teniendo una gran conversación sobre un tema que no muchos hablan, no todos quieren hablarlo, pero hay que hacerlo. Gustavo Díaz es mexicano, tiene 26 años, 24, ya le agregué 2 al hombre, ya le puse más canas y ya me miró con cara rara. Es de México, de un pequeño pueblo del estado de Guerrero, Taxco, nacido y se crió allá hasta los 14 años. A sus 6 años de edad, él no recuerda a qué hora exactamente fue, pero su padre se despidió de él para emigrar a los Estados Unidos. Es la clásica, Esta es la rutina diaria de muchos países, especialmente de Centroamérica. También vamos a incluir en esto a la gente de Honduras, de Guatemala, de los países centroamericanos, que sufren esta migración por la falta de recursos, la falta de posibilidades de tener una vida digna en los países, y emigramos a este país. Y México, obviamente, históricamente, es el país con más inmigrantes en los Estados Unidos. Y el papá de Gustavo emigró, como miles más, y se fue con una maleta cargada de promesas, diciendo que volvería, que edificaría un hogar, una casa, una casa, no un hogar. Un hogar no es una casa. Pasaron años. Gustavo se perdió momentos de estar con él cuando tenía preguntas, cuando iba a la escuela, cuando se graduó de su escuela, cuando habían reuniones de padre y el padre no estaba, cuando se celebraba el Día del Padre y que veía que todos sus amigos abrazaban a su papá y él no, y otras cosas más que ya sabemos lo que es necesario en la vida de un niño. Él y 3 hermanos más, y su mamá, que si bien es del pueblo de Guerrero, también fue una guerrera, según palabras de Gustavo, porque se dio cuenta que un día ya no llegaba más dinero, ya no habían llamadas telefónicas de parte de su esposo, y ahí empezó el día cero para esta familia de una madre a mantener a su familia. Yo te preguntaba, Gustavo, antes de irnos a comerciales, ¿cómo cambia la figura paterna, la figura de un padre, el título de padre, cuando un niño sufre esto? Porque para un niño que tuvo a su padre siempre, no un padre perfecto, pero siempre lo tuvo, la definición de padre puede ser X definición. Pero para ti, ¿a ti te cambió la definición de padre, lo que es un padre? No en totalidad. Siempre mi mamá, a pesar de todo lo que sucedió, siempre nos decía, es tu papá y lo tienes que respetar. Pase lo que pase, es su papá y lo tienen que respetar. No tan solamente es lo que haya inmigrado o lo que te haya dejado. A veces cambia la figura paterna aunque tengas tu papá cerca de ti. También, ¿verdad? Cambia. Pero en este caso, hablando de esto, a mí, en lo personal, tu pregunta que me hiciste antes de irnos a comercial fue muy certera, porque dices, volviste a creer en él. Yeah. A pesar de todo lo que sucedió, seguías creyendo en él. Y yo seguía creyendo en él, pero no tenía la misma confianza. Yo decía, si ya lo hizo, lo va a volver a cometer. ¿Te queda eso en ti? Sabes que hay alguien que dijo, es mejor ser digno de confianza que ser amado. Claro. Tú lo amabas.
Pero no le confiabas. Claro, yo lo amaba, yo sé que era mi padre y que lo tenía que respetar. A pesar de todo lo que empezó a suceder, como te contaba, el odio, el coraje de por qué, y más aumentaba el coraje, el odio, cuando yo vi a sufrir a mi mamá. Decía, no es posible que mi mamá pueda pasar esto, y a lo mejor mi padre disfrutando su vida en otro lado, y mi mamá sufriendo. Y eso empieza a crecer el rencor y el odio, hablándole a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia, al que nos está escuchando en esta noche, de que esto es así. Muchos crecen con ese odio, con ese rencor. Hay muchos Gustavos, como lo hablábamos, que aún tienen el odio, que aún tienen el rencor, que aún no han sacado de su corazón, no han perdonado a sus padres por estos errores. ¿Y cómo lo manejaste tú, ese rencor? Muy oculto. Yo al principio no mostraba el coraje, el rencor que yo tenía hacia él. Cuando él regresa, después de los años hablando, recuerdo que fuimos a recogerlo del aeropuerto, me lo abracé como todo hijo, pero yo tenía algo que yo lo rechazaba un poco. Y dice, y es mi padre, lo amo, pero por todo lo que hizo, siento que no se merece que yo lo abrace como padre, que merezca el abrazo como de hijo a padre. ¿Y él sabía eso? Quizás él no mostraba, pero quizás sí lo ha de haber sentido. Okay. Él sabía que de todos los errores que había cometido, de todas las barbaridades que haya hecho, aún así yo decía, sigue siendo mi padre porque mi mamá me lo inculcaba. Después empezamos a ir a asistir a una iglesia ahí en la ciudad de Taxco. Y fue donde empecé a conocer lo que era el perdonar, el que tenías que perdonar aunque te hayan hecho daño, y las charlas que se toman dentro de lo que es la iglesia. Pero yo sentía que no podía sacar mi coraje, mi rencor. Yo decía, yo lo voy a perdonar, pero yo no, ni crea, yo decía entre mí, ¿no? Que esto se va a quedar así. Algún día me la va a pagar. Esas eran las palabras que yo tenía personal en mí mismo. Yo no se las confesaba ni se las decía a nadie. Pero siempre confié en él. Yo decía, si él dijo, él lo va a hacer. Lo va con esa maleta que arrancó para irse, va a regresar, pero con hechos. Y cuando regresó, como te decía, la casa, todo, bien. Pero después se torna otra vez para atrás. Se vuelve a venir. Se vuelve. Y ahí es donde cambiaron diferentes cosas. Yo ya con un pensamiento más grande. Por lo mismo, por la crianza que nos dio mi mamá, formó un carácter muy duro en nosotros, de unos sentimientos muy duros. No reflejábamos lo que, si algo te dolía, tú no sabías reconocer a mí si yo estaba enojado, si estaba riendo. Sí, tenían una coraza muy dura que no reflejaban las cosas. Claro, y eso era así. Entonces él se volvió y tu mamá vino atrás de él. Cuando él regresó, él dijo, yo me voy a regresar, pero las cosas van a cambiar. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué garantía había que iba a ser diferente? La garantía que él dio es de que dice, si yo me voy, después ahora mando por ti. Pero antes de que él volviera, te voy a contar esto, se vino mi hermano el mayor. Él se vino a los 16 años aquí con él. Wow. Y cuando él vino, nuestra vida en México con mamá empezó a cambiar, porque él se preocupaba más por nosotros que mi papá. Porque ya sabía lo que ustedes vivían. Ya sabía lo que se había vivido. Entonces él mandaba dinero. Exacto. Ya teníamos buenos zapatitos, buenos pantalones. Es decir, el hermano mayor los mantenía a ustedes. Y es algo que se agradece, porque muchos de nuestra audiencia en esta noche que nos están escuchando lo han vivido. De que se viene el hijo y les va mejor, pero el hijo mayor sacrifica toda su juventud para que nosotros disfrutemos de lo que él nos está disfrutando. Porque él se viene a ser esclavo de trabajo para nosotros disfrutar. Y es otro caso, ¿me entiendes ahí? Okay. Pero te pregunto, ¿cuál fue el detonante para que tu padre dijera, no quiero estar de nuevo aquí en México, me tengo que ir de nuevo? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué pasó? Cuando él regresó a México, miró las cosas diferente. Como que se le abrió sus ojos y dice, perdí tiempo, perdí vida, perdí dinero,
perdí todo, no he hecho nada. No hice todo lo que yo tenía que hacer. Sí. Él sabía la vida que él tenía aquí y cuando va allá se da cuenta de lo que es la realidad. Como es decir, lo que me estás queriendo es, se arrepintió de haber vuelto a México. Se arrepintió de haber ido y ver las cosas que no son como él pensaba. ¿Y qué pensaba esperar? ¿Qué pensaba encontrar él cuando volvía a México? Él y todos los que hacen eso. Él pensaba quedarse en México. Él ya no quería regresar. Él dice, yo me voy a quedar con ustedes. Dice, yo no me quiero ir, aquí me voy a poner a trabajar, aquí le echamos ganas todos juntos. Pero empezó a ver que no era el mismo salario, que no era el mismo dinero que él ganaba aquí, que no era las diversiones que él se daba. Exacto. Que no tenía la libertad Exacto, que no era la misma libertad que él tenía aquí solo, que estando con sus hijos y su familia. En México tenía que hacer de padre. Claro. Y de esposo. Claro. Y para eso, después de muchos años, yo creo que es difícil realizarlo. Entonces él dice, tomó la decisión otra vez, ¿saben qué? Me voy a ir. Okay. Pero ahí ya nos consultó a todos. Ya estábamos más grandes. ¿Y ahí cuál fue tu reacción? Que se vaya. Y yo dije, pues que se vaya. Si quiere ir, que se vaya. Yo ya estoy grande. Y ya se fue una vez. Ya, sí. Y si lo vuelve a suceder, ya no me cae de sorpresa porque ya lo viví. ¿Qué hubo en Gustavo de diferente de aquellos jóvenes que muchos de estos, no los justifico, pero sí los comprendo? De que muchos de estos jóvenes que no tienen un padre, ese rencor que tú mencionas, que es cierto, existe, ese odio, ese rencor, y más si no se sabe manejar ese rencor, no se sabe canalizar, el rencor ese a veces explota y sale por otros lados. Sale a veces en adicciones, consumo de drogas, de parte de los muchachos, ¿verdad? O sale en actividades ilícitas que se vuelven criminales. ¿Qué hubo en Gustavo que no fue un joven más de estos? Como te explicaba, yo no caí en eso. Tentaciones siempre hubo, amigos ofreciendo droga, ofreciendo alcohol. En un cierto tiempo, nunca lo hice. Yo me refugiaba más en jugar fútbol porque a mí me encantaba lo que era el soccer. Escuchar música, eso era para mí lo mejor, ese era mi remedio. La música a mí siempre me ha gustado. ¿Fuiste a una iglesia, mencionaste? Sí, fui a una iglesia. ¿La iglesia te ayudó? Allí es donde empecé a entender muchas cosas, que es donde Dios empieza a trabajar en tu corazón. Empiezas a encontrar una paz, en refugiarte en un amigo, en alguien en quien refugiarte, y el mejor en que te puedes refugiar es en Dios. ¿Tomaste un marco de referencia? Yo tomé un marco de referencia, decía, yo le decía a Dios, si tú existes, saca eso de mi corazón. Si tú realmente dices que tú creaste, que tú hiciste, como todo mundo se pregunta, que si tú eres Dios, ¿por qué no haces eso? Si tú eres Dios, ¿por qué? Yo eso es lo que me cuestionaba. ¿Nunca le exigiste, a ver, ¿por qué permitiste que esto me pasara a mí? Algunas veces sí se lo preguntaba a Dios, ¿por qué permitiste que yo? ¿Por qué hiciste que yo? No todos tienen la posibilidad de conocer una iglesia. Claro. Porque hay gente que simplemente es cerrado a estas cosas, son apáticos a una religión, lo que fuere. ¿Qué consejo le das a ese tipo de joven que no quiere una religión? ¿Cómo también puede salir adelante? Mi recomendación no es refugiarte en una religión. Mi consejo es que tengan una relación. Es lo mejor porque la religión te va a matar. Pero tener una relación con Dios es jamás. Diferente. Es muy diferente. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser una relación con Dios. Claro, el hecho de que tú asistas a una iglesia, yo no pertenezco a una religión. Ya vemos hoy en día los ataques terroristas se están haciendo en nombre de una religión. Y la religión mata. El nombre que tú le pongas a cualquier religión, sabe cómo se llame, a la que tú asistas, te va a matar. Solamente lo único que tienes que hacer es tener una buena relación. Cuando tú dices te va a matar, no literalmente, ¿no? O sea, a menos a Medio Oriente, ya que está medio difícil la cosa. Pero entonces él volvió tu hermano, mejor dicho, tu hermano emigró, empezó a ayudarlos a ustedes. Y ahí, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Porque tenías a tu madre. Claro, después regresa mi padre, y él al mismo tiempo. Y fue una vida bien diferente. Decía, ya había dinero, nos fuimos de vacaciones cuando ellos regresaron. Empezamos a tener unos lazos más entre padres e hijos, ya más adultos. Pero yo siempre miraba a mi padre como un poco más de lejos. Incluso él me quiso llamar la atención delante cuando estaba toda su familia.
Y mi respuesta fue un rechazo. Dice, ¿y tú qué me puedes decir si tú nunca estuviste conmigo? Es decir, él te quiso disciplinar por Claro, alguna X razón. Claro, esa fue la primera vez que él me quiso disciplinar. Y tú lo enfrentaste. Y yo solamente le dije esas palabras y me fui para donde yo vivía. Es decir, uno como padre puede perder la autoridad como padre frente a un hijo si uno no es, si no es uno congruente con lo que dice y lo que hace. Claro. Y esa fue mis palabras hacia él. Y desde ahí ya no me dijo nada mientras el tiempo que estuvo allá. Wow. Después mi hermano dice, ¿sabes qué? Yo ya me quiero regresar, yo no quiero estar aquí, pero yo quiero irme. Y si nos vamos, tenemos que mandar a traer a todos. Dice, ya no nos vamos a ir y vamos a estar solos. Mi padre toma y le dice, sí, aceptó. Dice, me voy yo primero. Dice, después mando por ti y por tu mamá juntos. Y mi hermano como que le dudaba, ¿no? Decía, si se fue y se olvida, ya no, ¿sí? Entonces él se vino mi padre y cumplió. A los 6 meses, a los 6 meses manda por mi hermano y mi mamá. Y se vienen. Y me dejan solo otra vez. ¿Solo? Solo. ¿Con 14 años? Sí, 14, 15 años por ahí, sí, 14, 15 años. ¿Y ahí qué pensaste? Ya había cumplido 15 años. Y yo sentí la libertad del mundo. Yo dije, ya se fueron, ya me dejaron. Obviamente al principio me dolió, claro. Sentí que me reventaron el corazón. No por él, por mi mamá. Yeah. Porque se me están quitando a lo que yo más quiero. Exacto. Y no sé si la voy a volver a ver. El plan no era de que iban a regresar por mí, porque dijeron, vamos a ir y vamos a ver si se puede hacer algo. Y el plan era que tú te fueras. Claro, mi padre ya había comprado una casa aquí con mi hermano. Okay. Y cuando se fueron la vendieron y con ese mismo dinero se trajo a mi mamá y a mi mamá y a mi hermano. Entonces, yo sentí la libertad. Ahí es donde entra lo que me preguntabas hace rato. Me empecé a descarriar, empecé a fumar, a tomar alcohol, a usar unas cuantas cosas ahí. Y yo sentía la libertad de todo eso. A mí me dejan con mi hermano el más chiquito, el más pequeño. ¿Te dejan responsable con alguien? Sí, me dejan encargado con una tía y me te hace cargo de nosotros dos. Okay. El otro hermano, el más mayor que yo, ya estaba con su esposa. Pero yo sentía la libertad. Yo decía, no, pues está bien, ya ahora sí yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya tengo mis 15 años, ya iba a cumplir. ¿Y cuántos meses pasaron para que te vinieras a los Estados Unidos? Después de 6 meses me llaman. Porque algo que les hizo traerme más inmediato era porque la gente del pueblo le llamaba a mamá. Sabe que su hijo ya anda bien mal. Su hijo ya anda en alcohol. Viste que los chismes son buenos a veces. Claro. Gracias a eso estoy aquí. Y ya después de 6 meses me traen para acá. Llego aquí y empiezo a estudiar lo que fue high school. Empiezo a tener una vida, pero yo no respetaba a mi papá. Yo siempre dije, mi mamá, yo siempre la voy a respetar, pero por el rencor que yo tenía hacia mi padre, era que no hacía que yo lo respetara. Okay. Yo sabía que era mi papá y que era mi autoridad, pero era algo en mí que no lo podía respetar. No hay una relación. Claro, entonces ya llegando aquí, pues las cosas cambian. ¿Cómo encontraste a tu padre y a tu madre viviendo juntos? Sí, viviendo juntos, las cosas empiezan a cambiar, a ser diferentes. A encaminarse. A encaminarse, a tornarse, a dejarse que Dios hiciera algo en ellos, que se restauraran, que hubiera un cambio, que hubiera un perdón genuino entre ellos primero, perdonarse a sí mismos y avanzar adelante. Te hiciste mayor de edad y cuando uno es mayor de edad empieza un viaje diferente. Claro. Que ahora todo lo que hagas, bien o mal, tú mismo vas a pagar las consecuencias. Claro. Y más si formas familia. Ya eres el jefe del hogar con tu esposa y si no hay dinero, los biles hay que pagarlos. Es decir, ya no es un niño. Claro. ¿Cómo fue ese cambio? Al principio, yo siempre tomé las cosas de que, como mi mamá, te digo, nos hizo un carácter forjado fuerte. Yo decía, yo no nací para vencerme, yo nací para triunfar, yo nací para hacer algo. Yo no puedo decaerme, yo no puedo. Yo ya vi lo que yo ya sufrí, lo que he pasado, lo que he vivido. Yo no quiero que pase lo mismo con mi familia. Después torno
17 años tenía cuando fue un enfrentamiento con mi padre. Después aquí empiezo a ir a la iglesia. Ajá. Ahí es donde Dios empezó a trabajar en mí, donde yo dejé que Dios hiciera en mí un cambio. Yo mismo en una decisión dije, yo tengo que perdonar a mi padre si yo quiero ser libre, si yo quiero sacar lo que tengo en mi corazón para seguir adelante, y yo necesito perdonar a mi padre. Fíjate que se nota que la iglesia hizo un cambio tremendo, la iglesia cristiana en ti. Total. Pero el que debería estar más agradecido por la iglesia es tu padre. Claro. Porque te debes dar un dato, Gustavo. Es altísimo el porcentaje de muchachos adolescentes entre 15 y 16 y 17 años que matan a la persona que le está haciendo daño a su mamá. Claro. Puede ser el padre o el amante o la pareja de su mamá, ¿no? Que matan porque le está dañando, está abusando de su mamá. Y tu mamá era todo para ti. Por supuesto. Yo no sé qué tal vez hubiese sido si tú tal vez no conocías una iglesia como la que conociste. Yo no sé, el rencor por algún lugar tenía que salir. Tu padre debería estar agradecido. Porque está vivo, gracias. No, pero no quiero hacer una apología, ni motivar, ni hacer que todo tiene que terminar así. No, yo creo en el perdón, es cierto. Yo creo que las cosas se tienen que canalizar, pero el hecho es cómo a veces un joven puede encontrar el camino o la solución en una iglesia o en una organización y salvar su vida. Si tu padre no la salva, es problema de él. Claro. Pero tú salvaste la tuya. Claro, y esto es así porque hay muchos de los jóvenes, como hablábamos, lo más fácil, irse a los vicios, al alcohol, perder su vida. Pero yo quiero invitar a todo joven, a todo lo que le ha sucedido, a toda nuestra audiencia en esta noche, que se tornen y que piensen un momento en su misma persona. Okay. De que salgan, de que perdonen, de que traten de buscar la solución, y no importa, hay un Dios que es para todos, que escucha a todos, que se refugien en Él, que traten de buscar la paz en su corazón, de que perdonen a sí mismos, que perdonen al que les hizo daño, para ser felices en esta vida. Tú necesitas perdonar para tener una vida. De ahí bien. a que el otro decida qué hacer con su vida es otro problema. Claro, ese es otro problema, pero mientras tú perdones, tú vas a tener tranquilidad en tu vida. ¿Qué acerca de tu esposa, Gustavo? ¿Es de México también? Sí, ella es de México, es de Ciudad de Michoacán. ¿Cómo ella emigró a los Estados Unidos? Ella vino a los Estados Unidos casi por la misma situación. ¿Te das cuenta? También le pasó casi lo mismo con el papá de ella. Pero ella tiene un caso que es más duro que el mío. Salimos a Guatemala y nos metemos en Guatepeor acá. Claro. No, pero te das cuenta cómo es el tema, Claro. ¿no? Esto es generacional. Y esto es un efecto dominó, Gustavo. Y ahí quiero ¿Cómo va afectando? Ahí quiero asentar algo ahí, dejar claro de que, fíjate, yo ya lo viví y me ayudó para ayudarle a ella. A tu esposa. Y quiero también dejar asentado otra cosa, de que a pesar de todo lo que sucedió entre mi padre y yo, hoy en día hemos enlazado, nos amamos, nos perdonamos. Mi padre es lo máximo ahora. Mi padre respeto, lo amo, lo abrazo, como si nunca hubiera sucedido algo. Los recuerdos están, muy bien. pero jamás siento un rencor hacia él. Pero, Ese es el pero perdón. aprendiste cómo ser un buen padre hoy. Claro. Y tienes un modelo, tal vez de una experiencia negativa, pero aprendiste un buen modelo de paternidad. Así muy es. bien. Te felicito, Gustavo. Gracias. Y te agradezco por haber estado aquí en Café de Medianoche. Y te felicito, eres un gran hombre y tu esposa y tus hijos deben estar orgullosos de vos. Gracias. Y gracias a ti por haberme invitado esta noche. Me sentí totalmente complacido y fue un placer estar contigo y muchas gracias por tu invitación. Amigos, nos despedimos y nos encontramos el próximo viernes aquí en Café a Medianoche en Positiva Radio 1490 para una cita con la vida con mis invitados. Nos vemos. Pablo Telechea y su personal estilo en Café a la Medianoche, una cita con la vida.